Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 9 es la base de nuestra meditación. Leamos los primeros dos versículos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hermanos, todos hemos pasado en alguna ocasión por un momento en el que queremos romper con todo. ¿No le ha pasado a usted? Hermanos, quisiéramos liberarnos y ser completamente libres. Hay un momento en que quisiéramos explotar contra todo lo que es la gente que nos está oprimiendo. Tenemos presiones por todos lados. Hay gente que constantemente nos está diciendo qué debemos hacer. Y no es ese uno de los problemas de los hijos. Los hijos están queriéndose rebelar contra los padres, porque los padres a cada rato les dicen, esto no hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, tienes que entrar a tal hora. Y hermanos, estamos tan presionando a la gente, estamos recibiendo tantas presiones que llega un momento en nuestra vida que queremos explotar y queremos ser completamente libres. Hermanos, muchos de nosotros, y esto se mira mucho en nuestra juventud lamentablemente, y hermanos, hay normas establecidas en todos los lugares. Si usted viene a la iglesia tiene sus normas establecidas. Si usted va a un trabajo, en el trabajo le exigen que usted cumpla con ciertas normas. Hay normas establecidas en todo. Y muchas veces queremos tan rebelarnos contra todo que nos volvemos en contra de las normas establecidas. Hermanos, si hay que comportarse de una manera, yo me comporto de otra para exhibirme. Si hay que ser dóciles, yo me voy a portar rebelde. Lo que quiero es lucirme y exhibirme. Y hermano, las normas van a permanecer siempre. Y usted simplemente va a quedar catalogado como un rebelde, como una persona no digna de confianza. Es que queremos explotar contra algo. Estamos llenos de presiones. Pero saben que Jesucristo dice una cosa, que aunque usted se quiera rebelar contra todas las leyes establecidas, usted es esclavo. Recuérdelo. Usted es esclavo del pecado para muerte, o usted es esclavo de Jesucristo para vida. Pero de todos modos usted es esclavo. Y muchos de nosotros cuando queremos rebelarnos contra todo lo que pasa en nuestra vida, cuando queremos rebelarnos contra las autoridades que están puestas sobre nosotros, entonces ahí es donde tenemos problemas. Hermanos, ustedes recuerdan una historia, la historia de unas hormigas que se les llama hormigas esclavizadoras allá en el Amazonas. ¿Saben? Se cuenta que estas hormigas salen por cientos de su hormiguero y van a buscar otros hormigueros en donde hay hormigas más débiles. Y cuando van a atacar, las hormigas defensoras salen a defender el pobre hormiguero. Pero ellas, como son más grandes, vencen a las hormigas y después se meten en el hormiguero y van a robarse las larvas de las hormigas obreras. Y ya con las larvas regresan a su hormiguero y ahí están las larvas metidas. Cuando aquellas hormigas obreras salen de la larva, automáticamente salen a cumplir la misión por la que ellas están, a ser obreras, y principian a trabajar y a trabajar. Y nunca esas hormigas se dan cuenta de que son esclavas del enemigo. Nunca se dan cuenta que están en trabajos forzados para el enemigo. Hermano, usted y yo así nacemos, fíjese. Usted y yo nacemos esclavos. Y usted y yo, aunque querramos rebelarnos, usted y yo, aunque querramos hacer cualquier cosa, usted y yo nacemos siendo esclavos, esclavos del pecado. Y solamente a través de Jesucristo, solamente a través de venir a Jesucristo vamos a poder encontrar en Él la liberación. Y la palabra dice así que en Cristo no hay condenación, porque cuando usted se acerca a Jesucristo, cuando usted toma a Jesucristo como su Salvador, entonces hay un poder que entra a usted. Y ese poder es un poder superior, es un poder renovador y es un poder regulador. Y de ese poder quiero que hablemos esta mañana. Pero antes de hablar de ese poder, yo quiero mencionarles este pasaje. Este pasaje es sumamente complicado y difícil. Este pasaje nos dice que hay 3 leyes, solo 3 leyes en el pasaje, hay muchas más. La primera ley que menciona es la ley del pecado y de la muerte. La segunda ley que menciona es la ley del espíritu de vida.
Y la tercera ley que lo menciona en el versículo 3, es la ley como palabra de Dios, la ley mosaica. Ahora, hermanos, yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Todos, hermanos, estamos metidos dentro de ciertas leyes. En el mundo hay leyes que están rigiendo al universo. Usted sabe esto. Cuando hablamos de ley, hermanos, vamos a hablar de principios. Oiga, cuando estamos hablando de una ley, estamos hablando de un principio que rige el universo, que rige ciertas cosas, y usted no puede rebelarse contra las leyes. Usted no puede rebelarse contra los principios porque ellos van a permanecer. Por ejemplo, en la tierra, en todo lo que es nuestra atmósfera, hay una ley que rige, es la ley de la gravedad. Usted no puede rebelarse contra la ley. Si yo en este momento salto y quiero seguir caminando aquí, hay una ley que me atrae hacia el centro de la tierra y yo caigo al suelo. Si usted quiere caminar ahí arriba y se pasa del techo, usted se va a golpear porque la ley de gravedad le trae. Esa es una ley. Pero en este momento vengo yo y me rebelo. En este momento vengo yo y digo, yo no quiero vivir bajo esa ley. ¿Y por qué voy a vivir yo bajo la ley de gravedad? ¿Qué va a hacer usted para rebelarse? Si la ley de gravedad está establecida, la ley de gravedad aquí está. ¿Cómo hacemos? Somos unos miserables porque no podemos rebelarnos contra la ley de gravedad. ¿Sabe cuál es la única forma? La única forma que usted pueda rebelarse contra la ley de gravedad y no estar preso de ella es salir del ámbito donde ella está dominando. Usted se sale de la atmósfera y entra al universo, entra a otra ley, a la ley del vacío. Se libera, hermanos, de la ley de la gravedad, pero va a tener que vivir en la ley del vacío. Porque allá en el universo infinito hay vacío y no hay gravedad. Hermanos, estamos expuestos siempre a vivir bajo leyes. Y cuidado alguno de ustedes que se atreva a rebelarse contra las leyes, simplemente va a quedar fichado como un rebelde y no va a hacer nada, porque las leyes están establecidas y las leyes no cambian. 3 leyes. La primera ley dice que es la ley del pecado y la muerte. En el principio, desde que usted nace, lo acepte o no lo acepte, lo quiera o no lo quiera, usted nace controlado por el pecado. Usted es una persona humana que nace ya pecadora y que nace controlada por el pecado y va rumbo a condenación. Eso dice la Biblia. Desde que nacemos, aunque somos las grandes personas, aunque moralmente seamos intachables, usted está prisionero de la ley del pecado y de la muerte. Pero segundo, en el versículo 3 se menciona la ley de Dios, la ley mosaica. ¿Sabe qué hace la ley? Y cuando estoy hablando de la ley, hermanos, estoy hablando de la Biblia, especialmente Antiguo Testamento, especialmente, digamos, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley. ¿Sabe que la ley lo que está haciendo simplemente es decir la forma en que usted debe vivir y señalándole si usted no está de acuerdo a la ley? La ley que se menciona aquí, la ley mosaica, sirve para condenarle, sirve para señalarle el pecado y para mandarle a condenación. 2 leyes. Pero hay una tercera ley, la ley del Espíritu de vida. La ley de Dios, hermanos, que Dios envía a Jesucristo a esta tierra. Y como usted y yo no podemos rebelarnos contra la ley del pecado y la muerte porque somos prisioneros de ella, usted no puede quitar el dedo de la ley divina que le está señalando, le dice maldito al fuego eterno. Como usted no puede, entonces Dios envía a su Hijo para que tome cuerpo humano y para que Jesucristo, tomando cuerpo humano, venza la ley del pecado y la muerte y lo libere a usted para que usted entre a vivir en una nueva ley. Estas son las 3 leyes que tenemos aquí. Yo quiero explicarles el pasaje rápidamente para que veamos qué es lo que dice este pasaje y entremos a ver el poder de esta ley. Usted al venir a Jesucristo, dice aquí la Biblia, todos en el momento de aceptar a Jesucristo como Salvador, no solamente nos convertimos en hijos, sino que somos libres de condenación. No hay ninguna condenación, dice aquí. ¿Qué es lo que pasó? En este momento, usted que acepta a Jesucristo, usted es liberado de las cadenas de una ley que está establecida.
la ley del pecado y la muerte. En segundo lugar, una ley, la ley de Dios que le estaba señalando, es quitada y ya no le puede señalar a usted, porque Jesucristo vino a hacer lo imposible. Lo que nadie pudo hacer, lo vino a hacer Jesucristo. Él vino a recibir la maldición de la ley. Él vino a vencer la ley del pecado y de la muerte y a establecer una nueva ley en esta tierra, en este universo, la ley del Espíritu de vida. Y aquí, hermanos, Jesucristo recibió el castigo de la ley, recibió la sentencia de la ley, recibió la condenación de la ley. A Jesucristo le cayó todo. Y usted ahora, al venir a Cristo, usted es completamente libre. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que usted debe anunciar a toda la gente, que la gente está presa en la ley del pecado y la muerte, que la ley de Dios le está sentenciando y maldiciendo y mandándolo a condenación, y que hay una ley, la ley de Cristo, que es la única que puede liberarle cuando venimos a Jesús y le aceptamos como Salvador. Hermanos, somos libres de condenación. Dice usted aleluya, hermano. Dice amén. Hermanos, somos libres de condenación. Nadie nos condena. Dios no me condena a mí, hermano, porque ahora estoy en Cristo. Ahora estoy en la ley del Espíritu de vida. Ahora, este es el poder de nuestra liberación en Cristo. Este es el tema de esta mañana. El poder de nuestra liberación en Cristo. ¿Qué poder es ese? Primero les quiero decir que es un poder superior. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, versículo 1. Versículo 2, oigan, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué les parece a ustedes? Está hablando de la ley del Señor, que es una ley superior. Es un poder magnífico, hermanos, que puede vencer a la otra ley, que es otro poder. Sabe que el poder del pecado está controlándole a usted, pero sabe que hay una ley superior, el poder de Dios, que le puede a usted liberar de ese poder del pecado. Esa es la liberación de condenación que predicamos. Ahora, ya hemos visto, fíjese esto, que hay dos luchas. Hay una lucha tremenda entre las dos leyes. La ley de Dios que quiere controlarle a usted para bien. La ley del pecado que quiere condenarle a usted, que quiere tomarle a usted para condenación. Usted tiene que decidir, hermanos, en qué ley va a vivir. Tiene que vivir en alguna ley. La ley del pecado y de la muerte o la ley del Espíritu de vida. Y aquí nos damos cuenta que viene el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, con ese poder que tiene, domina, vence la ley del pecado y de la muerte. Y ahora usted puede ser liberado sin hacer nada. Y sin poder hacer nada también, usted puede ser liberado, hermanos. Pero hay una condición. Para que usted sea liberado del poder del pecado y la muerte y viva victorioso en el poder del Espíritu de vida, se necesita lo que dice estos versículos: estar en Cristo. Oiga, muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo. Roberto, quiero más compromiso ya con el Señor. Y no es para mí, es para Cristo. Y hermanos, Samuel, ¿cuántos de ustedes no tienen compromiso con el Señor? Y aceptaron y están contentos con aceptar a Cristo. Hermanos, Cristo quiere compromiso, porque la vida cristiana no es aceptar a Cristo y sentarse simplemente a esperar que venga Cristo para llevarnos al cielo. La vida cristiana es un caminar en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y usted y yo estamos retados, hermanos, no a sentarnos a ver qué hace Cristo, sino a vivir a Cristo en nuestras vidas. El reto más grande es ese. Y hermano, yo quiero decirle, hay un poder superior en usted. Usted tiene el poder de Cristo, tiene el poder del Espíritu de vida en usted. Usted puede ser victorioso sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre todo el mal. Puede ser victorioso sobre esa ley que le está trayendo, la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu es superior a esa ley. Hermanos, apropiémonos de ella. Creamos, hermanos, de que la ley de Dios es superior. El poder del Señor, el poder de nuestra liberación en Cristo es un poder superior. Es liberación de condenación. Pero en segundo lugar, hermanos, después de pedirles que gocemos esa liberación, de que gocemos ese poder, hermanos, experimentemos el poder de Dios y comuniquémosle a otras personas que están prisioneras,
en el pecado, que están prisioneras en las frustraciones, que no hayan qué hacer. Digámosles, hay solución, hay un poder superior y es el poder del Espíritu de vida que le puede sacar a usted de donde está y darle una vida en abundancia. Pero en segundo lugar, el poder de nuestra liberación en Cristo no solamente es un poder superior, hermanos, sino que es un poder renovador, es liberación de acusación. Aquí vienen unos versículos un poco difíciles, porque lo que era imposible para la ley, está hablando de la ley de Dios, la ley mosaica, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe usted que la ley de Dios, oiga, quiero que no me vaya a malinterpretar, pero ¿sabe usted que la ley mosaica, la ley que está puesta aquí en la Biblia, era incapaz de cambiarle a usted? No fue hecha para eso. La ley está puesta aquí para señalar el pecado, para indicar cómo debe usted vivir. Y si usted no vive 100% en santidad, la ley lo señala, porque el alma que pecare, esa que se muera, dice la Biblia. Quiere decir que la ley de Dios era incapaz de cambiarlo a usted. La ley divina que está puesta aquí por Dios no tenía la posibilidad de hacer un cambio y una transición en usted para que usted fuera libre completamente. La ley de Dios no servía para eso, simplemente servía para condenarnos, para señalarnos nuestro pecado. Y hermanos, entonces, oiga, la ley de Dios, como no está para salvarlo a usted, sino para señalarlo, está exigiendo el pago de una culpa, de una deuda. Usted la debe, pague. Eso dice la ley de Dios. Y ahora viene Dios e interviene el Señor. Y en esa intervención de Dios dice, ¿qué van a hacer estos humanos? Ellos no pueden hacer nada. Y Dios envía a su Hijo. Y para que fuera válido el que su Hijo, hermanos, pudiera responder por nosotros, Dios hace que su Hijo tome cuerpo en semejanza de carne de pecado. Cuidado con esta interpretación. Jesucristo, Dios el Hijo, tomó cuerpo humano igual al de los humanos pecadores, dice la Biblia. Eso es lo que dice este pasaje. Dios el Hijo tomó cuerpo humano igualito al de los humanos pecadores. Pero la cláusula dice, pero Él sin pecado. Él es Dios que vino a tomar cuerpo humano igualito que ustedes pecadores. La única diferencia es que ustedes son humanos igual que Él, solo que ustedes son pecadores. Y Él no. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces Dios, hermanos, cuando vemos que no hay solución porque la ley le está condenando a usted, ahora viene Dios y envía a su Hijo para que Él dé una solución al problema de pecado que nosotros tenemos. Y viene Jesucristo, hermanos, y en ese poder renovador, Él viene a morir por nosotros, Él viene a sacrificarse por nosotros, y ahora destruye el dominio del pecado. Jesucristo destruyó el dominio del pecado, quitó la demanda de la ley. La demanda de la ley de Dios me estaba señalando muerte, muerte, al infierno, a condenación. Y ahora viene Jesucristo y dice, no, yo ya pago por ellos. Ese es el poder de Cristo, hermanos. Un poder superior que vence a la ley del pecado y de la muerte. Pero un poder renovador, hermanos, porque ahora nos está transformando para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Dice aquí, para que el requisito de la ley está demandando que alguien pague lo que debe. Y ahora viene Jesucristo y dice, yo pago lo que ellos deben. Y ahora la ley está cumplida en nosotros. El requisito que la ley exigía de nosotros ya fue cumplido. Usted y yo somos libres porque hay un poder que nos está renovando constantemente. Es el poder de Jesucristo. Hermanos, el Señor cumplió la ley y ya no hay nadie que nos acuse. Oiga, lo que estamos diciendo en este momento es que usted, hermano, para la ley, usted está judicialmente muerto. La ley se acerca a usted y le mira muerto, y la ley no tiene acusación contra un muerto.
La ley tiene acusación contra los vivos porque los quiere matar si están en pecado. Y ahora usted se presenta delante de la ley y le dice, yo estoy muerto, el que vive aquí es Cristo. Eso es Gálatas 2:20, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo. Yo ya estoy muerto y la ley no condena a ningún muerto porque ya pagó, ya murió. La ley condena a los vivos que no se han acercado a Jesucristo. Y ahora entonces encontramos que el Señor nos da esta liberación. La ley del pecado, hermanos, y de la muerte está derrotada. La ley de Dios que nos sentenciaba ya no tiene poder de sentenciarnos, hermanos, porque nosotros estamos en Cristo. Hay liberación de acusación, hay liberación de parte del Señor, pero ahora el Señor nos da renovación. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en Cristo. Yo quiero retarle a usted esta mañana. ¿Está usted en Cristo? ¿Está usted viviendo en Cristo? No le estoy preguntando si aceptó a Cristo. El estar aceptando a Cristo, claro que de alguna manera indica que estamos en Cristo. Pero hermanos, ese estar en Cristo de aquí, de este Romanos capítulo 8, está hablando de un constante caminar suyo a la par de Jesucristo, permitiendo que la ley del Espíritu sea la que le controle a usted y no la ley del pecado y de la muerte. Si alguien esta mañana no ha aceptado a Cristo, yo le invito, libérese de esa ley del pecado. Solamente aceptando a Jesucristo puede uno llegar a la otra ley, a la ley del Espíritu de vida y liberarse de la condenación del pecado. Hemos hablado de dos cosas. El tema es el poder de nuestra liberación en Cristo. Hemos hablado de que ese poder es un poder superior, es liberación de condenación. Segundo, hemos hablado de que es un poder renovador, es liberación de acusación. Pero por último, es un poder regulador también, es liberación de opresión. Versículos 5 al 9 lo dicen, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Qué fantástico! No hay ninguna condenación. Oiga, hermanos, esa palabra ninguna deberíamos de subrayarla. Ninguna, ni una sola. Ni tan solo un poquitito. Mire, una chiquitita. Ninguna condenación. Y cuando la palabra habla de condenación, habla de infierno, habla de muerte eterna, habla de castigo. No existe castigo, no existe infierno para los que estamos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor por esa bendición. ¿Por qué? Porque la ley cumplió con exigir que se pagara algo. La demanda de la ley ya está pagada. Está vencida la ley del pecado y la muerte, está vencida por Jesucristo. Ahora nosotros vamos a vivir en Cristo. A vivir, hermanos, para experimentar el poder de nuestra liberación. ¿Saben que creo que la clave de estos versículos 5 al 9 es el versículo 9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga, este es un condicional. Sí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo que nos dice aquí la Biblia, que hermanos, la condición para experimentar estas bendiciones, para experimentar este poder renovador, este poder regulador y este poder superior, para la condición es tener a Cristo en el corazón. Dice que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo es la misma cosa. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces vamos a poder vivir en el poder del Espíritu de vida. Ahora, ¿cuándo recibió usted ese poder? ¿Cuándo recibió usted ese Espíritu en usted? Hermano, tenemos que reconocer y recordar, nosotros lo insistimos mucho, 1 Corintios 12:13, desde el momento que creísteis. Hermanos, desde que creímos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. En Efesios también nos menciona, Efesios 1:13,
que nosotros fuimos bautizados, que fuimos sellados con la presencia del Espíritu. Habla del principio. En el momento que usted acepta a Cristo, hermano, el Espíritu Santo entra a usted y desde ese momento usted puede experimentar el poder de Dios. Un poder superior porque vence a la ley del pecado, porque quita el señalamiento de la ley de Dios. Un poder renovador porque nos está transformando cada día para que seamos mejores y para que podamos vivir. Pero también es un poder regulador, es decir, que nos regula, nos modula, nos guía, nos controla, nos frena del pecado. Ese es el poder del Señor. No solamente está en nosotros para impulsarnos a andar, sino que nos está frenando, nos está poniendo límites para que usted y yo no caigamos en el pecado. Si usted se dio cuenta, hermano, de estos versículos, los versículos tienen un contraste. Los 4 versículos tienen un contraste. Porque está diciendo en primero el versículo 5, los pensamientos. Miren, ese poder del Señor es un poder regulador, va a regular sus pensamientos, porque dice que los pensamientos pueden ser para la carne, y los pensamientos de la carne son molestia a Dios, pero también habla de que los pensamientos pueden ser guiados por el Espíritu. ¿Quién controla sus pensamientos, hermanos? Hermano, ¿la carne o el Espíritu? Si usted anda en Cristo, sus pensamientos van a ser controlados. Eso va a ser regulado por el poder del Espíritu Santo. Versículo 6 habla de ocuparse. Usted puede ocuparse en la carne, eso es muerte, pero usted puede ocuparse en el Espíritu, eso es vida y paz. Otra vez el Espíritu Santo va a regular su vida, va a darle esa regulación para que usted sepa discernir y escoger qué va a hacer con sus ocupaciones. Pero también el versículo 7 dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. Y miren, por lógica, este pasaje está diciendo que la mente espiritual es amistad con Dios. Otra vez el Señor está regulando. Versículo 8, la carne no agrada a Dios. Dice, los que viven según la carne no agradan a Dios. Por lógica, los que vivimos según el Espíritu, esos agradamos a Dios. Miren, hermanos, los contrastes que está poniendo este pasaje. Y hermanos, cuando nos ponemos a pensar en las luchas que el individuo tiene, con razón podemos ver al apóstol Pablo en los últimos 2 versículos del capítulo 7, cuando él dice, viendo todo este problema, miserable de mí, miserable de mí. Oiga, que el apóstol Pablo, después de ver las luchas del poder de la carne y el poder del Espíritu, de sentirse que él está luchando en contra de esas dos cosas, esa naturaleza es la misma que usted tiene, esa lucha es la misma que yo tengo, hermano, y cuando el apóstol Pablo siente esa presión, grita y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente, hermanos, un versículo después, el último versículo de Romanos 7, Pablo encuentra la solución y dice, más gracias doy a Dios por Cristo Jesús, que me lleva y me da la victoria. Hermanos, ese poder de Cristo es un poder no solamente superior porque vence a la ley del pecado, es un poder renovador porque a usted le cambia, le da una renovación completa, sino que es un poder regulador porque lo va a dirigir, hermano, para que usted sepa controlarse contra las luchas que tiene de la carne. Hermanos, necesitamos ese poder de Dios. Y ese poder de Dios tiene que controlarnos partiendo de aceptar a Cristo. A un campeón olímpico de tiro en rifle, ganó una medalla de oro en una olimpiada. Le preguntaron, ¿qué se debe hacer para ganar una medalla de oro en el tiro de rifle? Y aquel hombre dijo, bueno, se resume simplemente en una inmovilidad controlada. Oiga eso, inmovilidad controlada. Que usted se quede quieto sin moverse, pero que pueda controlar toda esa quietud. A eso le llamó. Si yo logro tener una inmovilidad controlada, yo gano una medalla de oro. Le preguntaron, ¿en qué consiste esa inmovilidad controlada? Bueno, yo tengo que disparar con mi rifle a una distancia de 50 metros, es decir, medio campo de fútbol. Y tengo que calcular y no fallar 5 milésimas de centímetro.
Porque si en el lente de mi rifle fallo 5 milésimas oigan, 5 milésimas, si fallo 5 milésimas, mi tiro se va a otro círculo y pierdo la medalla de oro. Entonces, para lograr eso, dice aquel hombre, yo tengo que controlar mi respiración. Y para controlar mi respiración tengo que hacer ejercicios, tengo que controlar mi digestión, para que no me esté moviendo el estómago y me deje de controlar. Tengo que dejar de comer 12 horas antes de ir a disparar. Tengo que salir a correr todos los días para que yo tenga, yo no entiendo mucho esto, pero que dice un pulso de 60. Quiere decir que entre cada segundo haya un palpitar del corazón. Es decir, que usted tiene que controlar hasta las palpitaciones de su corazón para ganar una medalla de oro. Y después tiene que controlar el viento, dispare y se gana la medalla de oro. Control, hermanos. Yo le pregunto a usted, aunque usted no va a ganar medalla de oro en tiro de rifle, ¿quién está controlándole? Pregúntese esta mañana, ¿quién le está controlando? Es posible que hayamos hermanos en Cristo aquí y que todavía el poder de la carne nos esté controlando, hermanos. Es posible que hayamos hermanos que hemos aceptado a Cristo, pero el poder de la carne sigue vigente en nosotros. Hermanos, yo quiero pedirles a ustedes que esta mañana le digamos al Señor que por favor tome control de nosotros. Queremos estar bajo el poder del Espíritu de vida para que sea nuestra vida victoriosa y para que podamos vivir en Cristo. Vamos a vivir felices, hermanos. Vamos a vivir controlados por el Señor y vamos a vivir siendo útiles, venciendo los apetitos de la carne, venciendo diariamente el pecado que nos acecha. El poder de nuestra liberación en Cristo, un poder superior, un poder renovador, un poder regulador. Liberación de condenación. ¿Es usted libre de condenación? Gracias a Dios. ¿Es usted libre de acusación? Bendito sea Dios. ¿Y es usted libre de opresión, hermano? Muchos de nosotros somos libres de condenación, somos libres de la acusación, hermanos. Pero a veces nuestra conciencia y el Espíritu nos acusan, pero vivimos oprimidos porque no estamos viviendo bajo la dirección del Señor. Inclinen su cabeza. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿hay alguien esta mañana? ¿Hay alguien esta mañana que quisiera aceptar a Jesucristo? Ya vamos a finalizar. Yo quiero invitarle, levante su mano. Si quiere aceptar a Jesucristo como Salvador, si esta mañana quiere ser libre del poder del pecado y de la muerte, y quiere llegar al poder del Espíritu de vida, esta mañana tiene que aceptar a Jesucristo. Yo sé que hay amigos esta mañana. Yo sé que usted tiene luchas esta mañana, porque así es. Está oprimido por el pecado y la muerte. Levante su mano, y al levantar su mano usted me está indicando que en su corazón le está diciendo a Cristo, yo quiero que tú me liberes y me des el poder del Espíritu de vida. ¿Alguien lo quiere hacer esta mañana? ¿Alguien quiere aceptar a Cristo esta mañana? Levante su mano. ¿Quiere levantar su mano y aceptar a Jesús? La iglesia está orando, ¿verdad? La iglesia está intercediendo. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús esta mañana? Yo le invito, no se vaya sin Cristo. No se vaya oprimido y preso en el poder del pecado y la muerte. Venga al poder del Espíritu de vida. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Yo le invito esta mañana. Venga, decídase, venza esa lucha que tiene. Levante su mano y va a tener un poder transformador y renovador, regulador de su vida. ¿Lo quiere hacer? ¿Quién de ustedes, hermanos, quisiera hacerle un voto al Señor? ¿Quién de ustedes esta mañana está sintiendo que tal vez no ha andado en Cristo completamente? Y que esta mañana le dice, Señor, perdóname, quiero ponerme a cuentas contigo, quiero que hagamos una nueva etapa, iniciarla. Levante su mano si usted lo quiere hacer. ¿Algún hermano que quiera ponerse a cuentas con el Señor?
Todos estamos viviendo bajo el poder del Espíritu, hermanos. Todos estamos siendo controlados. Todos estamos siendo libres de opresión. Si es así, bendito sea Dios. Padre, bendice tu palabra, que no vuelva vacía. En el nombre de Cristo te pedimos que tu palabra, Señor, nos ayude a recapacitar, que nos ayude a entender que tenemos que andar en Cristo y que ese andar en Cristo tiene que ser constante y que tenemos que experimentar el poder tuyo, que es un poder superior, que nos libra de la condenación, que es un poder regulador, que es un poder renovador, porque tú nos libras, Señor, de acusación y nos libras de opresión. Que, Señor, nuestra vida sea una vida de victoria, una vida de éxito, una vida de triunfo, una vida donde seamos más que vencedores. En el nombre de Cristo oramos. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.